Ya, chiquillos, ¿estamos? Uh, Bien, entonces partamos hablando por el tubo de rayos. Pero antes de hablar del tubo de rayos, quería saber si manejan algunos conceptos básicos que vieron con la profe Vicky. ¿Qué es lo que es energía? Hasta ahí llegamos. Gracias, nos vemos. Ya, ¿qué es lo que es la radiación, chiquillos? Más fácil. ¿Qué es lo que es la radiación? Es energía, ¿cierto? ¿Qué tipo de energía? La que ocupamos acá. Ionizante, ¿cierto? ¿Y qué significa que sea ionizante? Que ioniza la materia. Los voy a aburrir con esa definición hasta el fin de los días, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuántos tipos de radiaciones podemos tener o que trabajamos habitualmente en imagen? Y los queridos rayos X, ¿cierto? La radiación alfa, ¿es radiación alta o radiación baja? Baja, ¿cierto? ¿Con qué podíamos detener la radiación alfa? Con un papel. Ay, que están aplicados, chiquillos, me encanta. Ya, la radiación beta, ¿con qué la podemos detener? Con aluminio, ¿cierto? Y ya, aquí nos ponemos hardcore. La radiación gamma, ¿con qué la deteníamos? Con plomo. ¿Solo con plomo? Ah, con concreto. ¿Y cualquier concreto? Macizo, dejémosle. Así como los huevitos de Pascua, macizo, ¿cierto? Y los reactores nucleares, ¿con qué lo podemos estabilizar? Con agua, muy bien. Y las salas de rayos, ¿qué características deberían tener para poder soportar esta energía? Eran estructuras que estaban aisladas con plomo, ¿cierto? Ahora, el tubo de rayos, adelante chicos, el tubo de rayos tiene dos elementos importantes. ¿Cuáles son? El cátodo y el ánodo, ¿cierto? ¿El cátodo es el área positiva o el área negativa? Ahí lo dice, pues chiquillos. El área negativa. ¿Y cuál es la función del cátodo? Disparar los electrones. ¿Y por qué tenemos que disparar los electrones? ¿Con qué tienen que chocar? Con el ánodo. ¿Y qué es el ánodo? El polo positivo. ¿Y qué es lo que hace el ánodo? Tira qué cosa? La lámina de tungsteno. ¡Ay! Funciona el tema de las cápsulas. Bien. ¿Cierto? Bien. Súper chiquillo. Entonces, los electrones chocan con la lámina de tungsteno, ¿cierto? Y salen de nuestro querido tubo de rayos. Por lo tanto, nosotros tenemos una fuente de emisión de radiación ionizante, pero es artificial, ¿cierto? Ahora, el tubo de rayos habitualmente, ¿cuánta radiación es la que nosotros ocupamos para que pueda llegar el paciente? De ese 100% de radiación, ¿cuál es la que ocupamos o cuánto porcentaje es el que ocupamos para que llegue al paciente? El 1%. ¿Y el 99% restante para qué era? Es el calor residual. ¿Y cómo se llama ese tipo de calor? Hasta ahí llegamos. Ah, radiación de Brennstarom, ¿cierto? O radiación de frenado, ¿ya? Muy bien. Sí, pues. Y por lo tanto, a partir de esta premisa, nosotros vamos a categorizar estas cualidades del tubo de rayos en dos elementos fundamentales o en dos unidades fundamentales para poder, o sea, no transcribir, sino que emitir la radiación X, que es el kilovolt y el miliamper, ¿cierto? El kilovolt, ¿qué es lo que es? Es la cantidad de energía o la energía determinada que va a permitir penetrar, ¿cierto? O ionizar la materia hasta llegar al detector, ¿cierto? Indica la cantidad de energía, o sea, qué tan potente tiene esa energía para poder penetrar. Y a diferencia de la otra parte, que es el miliamper, que es la cantidad de electrones que van a interactuar con la lámina de tungsteno para interactuar finalmente con nuestro paciente, ¿cierto? A mayor miliamper, por lo tanto, mayor emisión de fotones. O sea, si yo tengo 10 electrones, voy a emitir 10 fotones, ¿cierto? Y el kilovolt que lo quiera,
la profundidad de penetración de la energía con la cual yo voy a irradiar a mi paciente, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo, como usuario, ya sea tecnólogos médicos o técnicos paramédicos, porque me imagino que la profe Vicky les dijo que técnicamente ustedes no pueden tomar rayos excepto uno. ¿Cuál es? Hay un solo examen de radiología que ustedes pueden tomar según el código sanitario en temporada de invierno o en estado de crisis sanitaria bajo la supervisión del tecnólogo médico. La radiografía de tórax, ¿cierto? Entonces, de alguna otra forma, ustedes igual tienen que aprender a ocupar un equipo de rayos. Cuando yo estoy ocupando el equipo de rayos, nosotros tenemos un disparador, ¿cierto? Y el disparador tiene dos clics. El primer clic, ¿para qué lo que era? Para hacer girar, ¿qué cosa? El plantillo de tungsteno. Y el segundo clic, ¿para qué lo que era? Para disparar y efectivamente emitir la radiación X. Si yo no hago estos pasos, ¿qué me puedo echar? ¿El ánodo o el cátodo? El ánodo, ¿cierto? El motor no va a rotar lo suficiente y eso significa que la radiación no va a ser efectiva. Y ahí va a ser responsabilidad, por supuesto, del tecnólogo médico, ¿ya? Ahora, como le había comentado anteriormente, el 99% de la energía que se emite en un tubo de rayos es calor residual, por lo tanto, es un equipo que tiende a calentarse o tiende a enfriarse. Tiende a calentarse. Entonces, ¿qué necesitamos en los ambientes de las unidades de imagenología? Mucho frío. ¿A cuántas temperaturas se instalan los equipos? Entre 15 y máximo 21 grados, máximo todo reventar. Sobre eso ya los equipos se empiezan a calentar por el exceso de calor que producen mediante el fundamento físico, ¿ya? Y el 1% que a nosotros nos sirve, nosotros lo ocupamos como radiación característica, así se llama la energía que va a penetrar en el paciente. Radiación característica, ¿ok? Ya, chiquillos, entonces, atento al quiz. Pregunta número uno. En el funcionamiento interno del tubo de rayos, ¿qué componente actúa como el polo negativo y es el responsable de generar el flujo de electrones mediante el efecto termoiónico? A, el cátodo; B, el ánodo giratorio; C, el colimador de plomo; o D, el filtro de aluminio. Quien puso atención la tiene regalada, chiquillos. ¿Listo? B. Así vamos a terminar antes de la clase, chiquillos. ¿Terminaron? ¿Sí? Regalada, chiquillos. Bien, ¿dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? Todo súper claro. Ahora, ¿qué pasa cuando la radiación, qué pasa cuando la radiación llega a la materia? Pasa el proceso de ionización. Por lo tanto, cuando los fotones que estamos emitiendo del tubo de rayos llegan a la materia, chocan con la materia de nosotros y por lo tanto pueden producir dos fenómenos físicos asociados, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, como se visualiza acá, es aquel que al penetrar la materia no logra traspasar el cuerpo. Ejemplo claro, los huesitos, chiquillos, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros vemos una radiografía común y corriente, que la voy a buscar por acá, ah, tenemos. eh, 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 Acá tenemos. ¿Qué estructura anatómica es esa, chiquillos? Ya, mejor ahí. ¿Qué estructura es? La muñeca, ¿cierto? Por lo tanto, el huesito produjo efecto Compton o efecto fotoeléctrico. Fotoeléctrico. Por lo tanto, ¿cómo yo veo el huesito? ¿Más blanco o más negro? Más blanco. Por lo tanto, al verse blanco, ¿cómo se llama? Lo que estuvieron hablando conmigo. Radio opaco, excelente, chiquillos, muy bien. Ahora, todo lo contrario, cuando la materia es más débil, es más blandita, así como la grasita o los musculitos, se produce otro fenómeno físico que se llama efecto Compton o efecto de dispersión. ¿Y qué caracteriza eso? A que efectivamente la radiación penetra la materia,
pero la energía es suficiente para pasar al otro lado y llegar al detector. Entonces, ¿el efecto fotoeléctrico llega al detector en su totalidad o no? No, y por lo tanto, la energía es absorbida casi en su totalidad en el cuerpo humano. Por eso las estructuras muy densas, como los huesitos, logran absorber este tipo de energía, a diferencia del efecto Compton, que sí logra penetrar la materia y por consecuencia alcanza a llegar al detector. Ejemplo de un efecto, veamos si tenemos un pulmoncito por ahí. Parece que no tenemos nada, un pulmoncito. No, aquí tenemos nada. Por lo tanto, ¿cuál es lo radiopaco? ¿El corazón o los pulmones? Los radio opaco. Ah, los pillé. Hasta yo casi caigo. ¿Qué es lo que es el radio opaco? ¿El corazón o los pulmones? El corazón. ¿Y los pulmones qué es lo que es? ¿Radio opaco, radio lúcido? ¿Qué fenómeno físico pasó acá? Compton, fotoeléctrico. Compton. ¿Y lo que pasó en el corazón? ¿Qué pasó? Fotoeléctrico. ¿Se entiende el concepto, chiquillos? Súper bien. Excelente. ¿Dudas consultadas hasta acá? No, perfecto. Entonces ya vamos viendo que en imagenología nosotros tenemos cierto vocabulario técnico para referirnos a algunas técnicas, como en este caso la radiografía. Aquellas estructuras blanditas, ya hablo de estructuras blanditas, como la grasita, como el musculito, ¿cierto? Los órganos abdominales que son blandos se van a ver más oscuros y por lo tanto técnicamente son estructuras radiolúcidas o radiopacas. Radio lúcida, pero a medida que va aumentando la densidad de los materiales, como en este caso los huesitos, vamos a verlos en un tono más blanco y por lo tanto se van a caracterizar como un elemento radio opaco, ¿cierto? Ahora, para que esto se logre con una eficiencia diagnóstica, nosotros tenemos que tener dos consideraciones. Una, la distancia con la cual nosotros vamos a tomar la imagen y dos, ¿cómo vamos a posicionar al paciente? ¿Ya? La primera es la distancia. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos un principio, un fundamento filosófico de protección radiológica? ¿Cuál era? Alara. Ay, me encanta. ¿Y qué significa? Tan bajo como eso, ¿cierto? Como sea razonablemente posible. ¿Y eso qué significa? Que ocupa un prisma de trabajo. ¿Qué prisma trabaja? Distancia, tiempo y blindaje, ¿cierto? En la distancia, ¿qué podemos decir? Exactamente, que mientras más lejos estoy de la fuente de emisión, la radiación va a ser menor. Pero hay una consideración con la distancia. ¿Cuál era? Que hay un como un conjugado matemático. ¿Cuál era? Algo con un cuadro, ¿cierto? Ya, ¿y cómo se llama eso? Que en la distancia hay un cierto cálculo matemático, un cociente matemático que hace referencia a la protección radiológica. ¿Cómo se llamaba? El cuadrado, el cuadrado, el cuadrado inverso a la distancia. Eso quiere decir que si yo aumento el doble de la distancia de la fuente emisora, la radiación debería bajar un cuarto de la dosis, ¿ya? Eso significa, siempre trabajamos con el cuadrado inverso a la distancia. Ahora, el tiempo. Mientras menos tiempo de exposición, ¿va a ser más radiación o menos radiación? Menos radiación. Todo súper claro, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa más nos queda? El blindaje. Mientras más blindaje, mayor radiación o menos radiación. Menor radiación, ¿cierto? Y para eso, ¿qué nosotros ocupamos habitualmente en las unidades de imagen? Plomo, plomo para todo. Andamos igual que los Homero Simpson en Los Simpsons, que andan camuflados enteros con plomo. No, no de ese tipo, pero nos vemos más estilizados, ¿cierto? Ocupamos delantales de plomo. ¿Qué otra cosa ocupamos? El cuello, tiroideo. ¿Qué más ocupamos? Los lentes de plomo, ¿cierto? Y algunos elementos focalizados que, ¿cómo se llama? Las protectores gonadales, ¿cierto? Tanto para masculino como femenino, en verdad son unisex, ¿ya?
Y además, nosotros ocupamos una cosita como operadores acá en el pecho, el dosímetro. ¿Y para qué sirve el dosímetro? Para medir la radiación, ¿cierto? ¿Quién está a cargo de cambiar el dosímetro? Oficial de protección, protección radiológica, pues, chiquillos. Yo no sé qué están diciendo, pero yo sé que están diciéndolo bien, lo único que sé. Bien, ¿y cada cuánto tiempo se cambia el dosímetro? Cada 3 meses. ¿Cuánto es la dosis anual que nosotros podemos recibir máximo? 50 milisieverts, ¿cierto? Y en Estados Unidos y España, ¿cuánto debería ser? 20 milisieverts, ¿cierto? Si por alguna razón nosotros nos llegamos a pasar de la dosis, ¿qué debería hacer nuestro empleador? Retirarnos de la unidad y cambiarnos a labores administrativas o lejos de la fuente de emisión. Exactamente, y además nos vamos a investigación porque es muy raro que un operador tenga tanta radiación, ya a menos que trabajemos en medicina nuclear donde los desastres o los accidentes por radiofármacos son mayores, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿Todo súper claro? No, sí está fácil. Sí, no, todavía no, todavía no. Ahora, ¿cada cuánto o en qué distancia nosotros tomamos los rayos habitualmente? A un metro. Hay un solo examen que se toma distinto. ¿Cuál es? La radiografía de tórax. ¿A qué distancia yo tomo la radiografía de tórax? A 1,80 m. Esa es pregunta de prueba seguro, chiquillos. ¿A qué distancia tomamos la radiografía de tórax? Ahora, hay otra forma de poder mejorar las calidades de imagen, no solamente en distancia, que habíamos dicho 1 metro para la gran mayoría de los exámenes, sino que además tenemos que disponer al paciente en dos planos. Puede ser antero-posterior o puede ser posterior-anterior. Eso significa que si yo tengo la estructura que está vertical, ¿cómo se llama? La estructura del equipo de rayos que está vertical, ¿no se la enseñó la profe? Que anda por acá. Ah, el estativo, ¿cierto? No, no, no aparece acá. Pero en el estativo yo pongo al paciente de esta forma. Por lo tanto, si el proyector fuera el tubo de rayos, ¿qué proyección sería? Si el tubo de rayos es ese y me está llegando el rayo de frente, ¿cómo sería la proyección ante lo posterior o posterior anterior? Ante lo posterior. Ahora, ya, pero no me miren. Si yo me doy vuelta, si yo me doy vuelta, ¿qué proyección sería? Póster anterior. Entonces ya sabemos que la proyección básica, o sea, la primera que la gran mayoría de los exámenes pide, siempre va a ser antero posterior o AP o póstero anterior, ¿cierto? ¿Hay otras proyecciones para nuestro examen de radiografía? Sí, tenemos la proyección lateral, ¿cierto? Que puede ser lateral o a derecha, o sea, que el lado derecho está apoyado, o lateral a izquierda, ¿cierto? Y los planos oblicuos, que cuando literalmente ponemos en una posición oblicua al paciente, ya sea en el lado derecho como en el lado izquierdo, que no me quiero mover ahora. Bien, ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la radiografía? Una ventaja clásica, ¿cuál sería? Súper rápida. Otra desventaja, súper económica, ¿cierto? Súper accesible, súper fácil de hacer y no afecta elementos endocorpóreos como en el caso de los dos marcapasos, o sea, paciente con marcapasos, con COIL, con stent, con prótesis, no le debería afectar absolutamente nada. Ahora, ¿cuál sería la desventaja de trabajar con la radiografía? No tiene tanta resolución, pero de todas las estructuras o de alguna estructura en particular, de estructuras blandas, ¿cierto? Porque los huesitos los veo en HD, pues chiquillos, miren, tremendo, tremendo, no, 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 no es un HD acá, pero a ver, veamos otra radiografía. Hoy no tenemos tanta radiografía por acá. Acá, ¿cómo se ven los huesitos? ¿Bonito o feo?
Bonito. Bueno, un poco de imaginación también, ¿cierto? Se ven bastante bien los huesos, pero las partes blandas se ven bastante limitadas, porque no, el enfoque no es ese, ¿cierto? ¿Y qué otra característica hace que sea desventajoso? ¿En qué plano trabajamos? ¿En 2D o en 3D? En 2D. Entonces, no tenemos tanta información del paciente. Y además, tenemos un ritual en imaginología, po. Tenemos que andar platúo por la vida. ¿Con qué tenemos que andar? Con monedas. ¿Y por qué es importante andar con monedas, chiquillos? Para marcar exclusivamente el lado derecho, ¿cierto? La vieja escuela, chiquillos, nunca falta, así que siempre tienen que andar, no vayan a andar como moneda de 500 pesos, pues chiquillos, si no se los van a ir, les van a quitar la moneda, se lo digo al tiro, por experiencia propia. Tienen que andar con moneditas de 10 pesos, ¿ya? ¿De qué? Hoy existen todavía. No. Yo tengo algunas, pero no se las voy a pasar, de seguro. Ya, chiquillos, segunda pregunta. Al configurar la técnica radiográfica, ¿qué parámetro es el responsable primordial de determinar la calidad o el poder de penetración de las de rayo? ¿El tiempo de exploración, el miliamper, el kilovoltaje o el tamaño del foco fino? Fácil. Si tomaron atención, está fácil y botada. En el fondo, ¿qué parámetro indica la penetración de la radiación? ¿El miliamper, el kilovoltaje, el tiempo de exploración o el tamaño del foco fino? ¿Estamos, chiquillos? ¿Sí? Ok. Oye, tan rápido, chiquillos. Tan rápido. Bien. Dígame. A ver, no lo escuché. A ver, lea todo de nuevo. Ajá. Exactamente, pero más que eso, el miliamper genera mayor dispersión que la cantidad de kilovolts, porque mientras más electrones, más dispersión y por lo tanto puede haber más choque entre los electrones que están interactuando, que consecuentemente causan los fotones, y los electrones de nuestra materia. Recuerde que la radiación X produce ionización y por lo tanto, mientras más fotones dispersos, más electrones dispersos de nuestra materia. Es proporcional. ¿Ya? Se ve como la radiografía de abdomen, como la que vimos delante. Acá, acá tenemos una radiografía de abdomen. Se ve como media dispersa, media difusa, no se ve tan clarita como los huesitos. ¿Ya? Dígame. Oh, buena pregunta. Deberíamos haber tirado temprano. Oh, ya. Bueno, escaneamos el código QR. Ahí está el código QR. Ya, chiquillos. Continuamos. ¿En qué estábamos? El equipo de rayos. Ahora, ¿cuáles son las partes o los componentes de un equipo de rayos? Y si quiere, después me manda la documentación para que se justifique después por el quiz. Bueno, después lo vemos, ¿ya? Ya, corazón. ¿Cuáles son las partes de un equipo de rayos? Tenemos la parte principal que es el tubo de rayos, ¿cierto? Y el tubo de rayos lo sostiene dos elementos fundamentales, que es el brazo y la columna o el soporte, ¿cierto? Además, tenemos un elemento base que es la mesa donde vamos a disponer el paciente, ¿cierto? Y debajo de la mesa, ¿qué es lo que tenemos? El chasis o el portachasis para nuestro detector, ¿cierto? ¿Y el detector qué es lo que es? Mi buena pregunta. La Buki está arribita del portachasis.
y se pone como una rendija, como una lámina complementaria que le indica el tecnólogo médico. No, la rejilla Buki no se ocupa en todos los exámenes y obviamente el tecnólogo médico le va a indicar si tiene que poner la Buki o no. Habitualmente el tecnólogo médico es quien está a cargo de la Buki porque son elementos un poquito delicados, ¿ya? Pero si el tecnólogo, en caso que él no lo disponga, le tiene que dar la instrucción a usted para poder instalar la Buki en caso que sea necesario, ¿ya? Y la Buki lo que hace, como dice su compañera, es disminuir la dispersión de la radiación. Contra de eso, baja mucho la dosis y tenemos que aumentar el kilovolt, ¿ya? Pero esas son cosas técnicas que nosotros manejamos, ¿ya? Además, nosotros vamos a tener el cableado y acá me falta una parte, que lo vamos a ver un ratito más, que es nuestro querido el estativo. Bueno, los que tenían imaginación no hicieron el trabajo. Es el estativo, ¿cierto? Por lo tanto, las radiografías las puedo tomar en dos posiciones. O en la mesa, ¿cierto? Nuestro querido paciente, o en el estativo. Por lo tanto, en el estativo, ¿qué posición se llama cuando yo la tomo en el estativo? No, tiene un nombre clínico. Lo vimos en anatomía. ¿Cómo se llama cuando estaban de pie? ¿Cómo se llama? No, no es supino. En bi, bipedestación. Y cuando estaban acostaditos, ¿cómo se llama? Decúbito supino. Y si está acostadito de lado, decúbito lateral, ¿cierto? Muy bien. Ya. Si el paciente está en el estativo, está de pie. Y el nombre clínico de pie es bipedestación. ¿Ya? Y si el paciente está acostado en la mesa, se llama decúbito supino. Ojo chiquillos, porque son típicas preguntas mata pajarito que pongo en la prueba. La radiografía de tórax se toma en el estativo. ¿Qué posición debe disponer el paciente para este examen? Y ahí le pongo decúbito lateral, decúbito supino, bipedestación, ese tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Ahora, nosotros no solamente vamos a tener un tipo de equipo, sino que vamos a tener varios tipos de equipo de rayos. Uno de los más comunes, que es el que están viendo en pantalla, que es el típico tubo de rayos osteopulmonar. Osteopulmonar. ¿Y qué significa osteopulmonar? Que está hecho para tomar pulmones y para tomar trama ósea, ¿cierto? Podemos hacerlo en dos disposiciones, en el estativo, como el que están viendo en pantalla, ¿cierto? En donde el operador está poniendo el detector en el portachasis y además lo podemos tomar en la mesa, ¿cierto? De cúbito supino, como lo están viendo acá. Obviamente nosotros no nos vamos a encontrar con el equipo rayos que tenemos abajo en el laboratorio porque ese es del año la Cocoa. Nos vamos a encontrar con ese tipo de equipamiento de alta tecnología que se llega hasta mover solo, inclusive moviendo el tubo con ciertas angulaciones, ¿ya? Hay otro tipo de equipo que es un equipo más avanzado que el que están viendo en pantalla, que se llama tubo de rayos de techo. ¿Y qué significa que sea un tubo de rayos de techo? Como bien dice su nombre, se mueve a través, bueno, debería moverse, pero parece que no se está moviendo. Ah, ahí sí, ya. Se supone que el tubo de rayos tiene también una parte de estativo y además tiene un soporte de techo que permite al operador poder moverse cuando se mueva el video, que no se está moviendo. A ver si tenemos problemas de internet. Ay, no me está agarrando el internet, chiquillo. Exactamente. A ver si me agarra acá. No, a ver, deme un minuto, chiquillo, que tengo problemas de conexión. Dígame, ¿qué cosa? Está en la cápsula. ¿Ah?
¿Sí? Ese video está. Sí, pues, eso son los mismos. Ah, no, no lo subí al aula virtual. Todavía no, pero lo voy a subir, tranquila. Lo voy a subir. ¿Ya? Ya, chiquillos. Y en este caso, el equipo que se maneja de techo tiene la facultad de moverse por toda la sala de manera de poder manipular no solamente a pacientes ambulatorios, sino con pacientes que tengan capacidades disminuidas para moverse e inclusive pacientes hospitalizados de alta gravedad, o sea, pacientes UTI, pacientes UCI, pacientes UCIC o politraumatizados donde literalmente al paciente no lo podemos mover y nosotros nos tenemos que adaptar a las condiciones anatómicas crónicas que pueda tener el paciente, ¿ya? También nosotros tenemos un tercer tipo de equipo que es nuestro querido Arturito, ¿cierto? Que son los rayos portátiles, ¿cierto? Que nuestro equipo portátil, no, el paciente no va a la unidad de rayos, sino que nosotros vamos a la sala del paciente, ¿cierto? A tomar la radiografía, como bien se visualiza acá. Y el operador lo que hace es disponer el tubo de rayos en la zona anatómica de interés. La gran mayoría de los exámenes que se toman mediante esta modalidad es la radiografía de tórax. ¿En qué posición se supone que está la paciente? ¿En qué posición? Pero la imagen, ¿cómo se quedaría? ¿Antero-posterior o posterior-anterior? Antero-posterior, porque el tubo de rayo está de frente a la paciente. Ojo, chiquillo, que yo puedo poner ese tipo de preguntas en la prueba y quedan 2 semanas para la prueba. Ay, sí, pues 2 semanas para la prueba. Me caía bien cuando no había dicho prueba. Ya. Entonces, el operador, como bien visualizan acá, está poniendo el detector detrás de la paciente y fíjense que se puso el delantal y ahora ¿qué está haciendo? Se está retrocediendo para gritar ¿qué cosa? Rayo, y así todas las cucarachas del servicio de salud salen ahí caminando. Habitualmente todos los profesionales de la salud ya saben que los rayos son dañinos y obviamente se esconden. Ahora, nos falta el funcionario que se pone detrás de uno. ¿Eso es correcto o no es correcto? No es correcto. Tienen que ocupar el criterio de distancia, porque si no tiene protección personal, la protección no vale que estemos infinita de indios protegiéndonos, ¿ya? Bien, dudas, consultas hasta acá, chiquillos, con los equipos de rayo, de radiografía. ¿Clarito como el agua? Perfecto, me encanta. Bien, vamos con nuestra segunda unidad de radiación X, que es la mamografía. La mamografía es un examen que es muy similar, ¿cierto? A la radiografía, pero en vez de tomar huesito y partes blandas, ¿qué estructura nosotros analizamos? La mama, ¿cierto? Y este equipo, a diferencia de la radiografía convencional, por lo tanto, debería emitir más radiación o menos radiación. Menos radiación, porque la mama es una estructura sólida o una estructura blandita. Blandita. ¿Cuál es la composición de la glándula mamaria? ¿Qué tejidos tiene? Grasa y el tejido. ¿Cómo se llama la glándula? O tejido. Tan igual que la escuelita del chavo. O tejido fibroglandular, ¿ya? Eso es importante saberlo porque hay una clasificación para aquellas chiquillas que ya se han tomado la mamografía. Me imagino que algunas ya no hemos tomado la mamografía, ¿o no? Sí, con mucho dolor, ¿cierto? Con mucho dolor. Tejido fibroglandular, de fibroglandular, no me, fibromamario. Les voy a poner esa como alternativa, solamente para confundirlo. Tejido fibroglandular. Ahora, esto es importante porque hay una guía internacional de clasificación de lesiones, clasificación de mamas, que se llama BRATS, ¿ya?
Eso está en inglés y habitualmente clasifica el tipo de mama y obviamente el tipo de probabilidad de producir lesiones. Las mamas que son más densas, que son más fibrosas, habitualmente tienen mayor probabilidad de generar lesiones primarias mamarias, a diferencia de las mamas que son más grasas, ¿ya? Y dependiendo del tipo de cantidad de tejido es cómo se evalúa en la mamografía. Ahora, el equipo, a diferencia de un tubo de rayos convencional de radiografía osteopulmonar, difiere un poco de algunas cosas como se visualiza en pantalla, porque el enfoque está directamente para la mama y por lo tanto la estructura del equipo está adaptada para esta estructura. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el tubo de rayos en este sector y acá nosotros tenemos un protector de plomo, ¿cierto? Que va a proteger la cara de la paciente para mantenerla lo más lejos de la fuente emisora. Además, vamos a tener nuestra paleta compresora, ¿cierto? Que es la que finalmente comprime la mama. Y abajito tenemos nuestro portadetector, ¿cierto? O plataforma de soporte. Lo interesante de este equipo es que, a ver si funciona. Ahí sí. Que el equipo de mamografía, a diferencia del equipo de radiografía, tiene un sistema de inclinación que puede ser angular y que alcanza los 360 grados, como se visualiza en esta imagen, de manera de poder tomar las dos imágenes básicas en una mamografía. En radiografía, ¿qué proyecciones tomábamos? Anteroposterior o posterior-anterior y la proyección lateral. ¿Ya? Esas son obligatorias en la gran mayoría de las radiografías. Pero en el caso de la mamografía, nosotros vamos a tener dos tipos de proyecciones. La cráneo-caudal, ¿cierto? Que mira la mama de arriba hacia abajo, por eso se llama cráneo caudal, y la segunda proyección que se llama medio, o sea, de la parte media de la mama, oblicua, eso significa que la toma de manera oblicua, por eso se inclina el equipo lateral, o sea, a la paciente la pone de ladito para tomar todo el eje lateral de la mama. Eso incluye una estructura muscular. ¿Cómo se llama esa estructura muscular que está justo acá? Que a las chiquillas cuando la agarran la mano, les duele. Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el músculo que está acá? Músculo pectoral. Entonces, ¿qué músculo estamos viendo ahí? El músculo pectoral. Es obligatorio como indicación imagenológica, como criterio de calidad, que se proyecte el músculo pectoral. Eso puede ser pregunta de prueba, chiquillos. ¿Ya? Bien. Siguiente pregunta, chiquillos. Siguiente pregunta. Respecto, respecto a los equipos de radiografía móviles o los portátiles, ¿cuál es su principal ventaja operativa dentro de un centro hospitalario de alta complejidad? A. Poseen una potencia de salida muy superior a los equipos fijos de sala. B. Permite llevar el diagnóstico radiológico directamente al pie de la cama del paciente en unidades críticas como UCI o UTI. C. No requieren el uso de elementos de protección radiológica por parte del operador. O D. Utilizan corriente trifásica de alta intensidad para su funcionamiento básico. Esta está un poquito más picantona. Sí. Hmm. ¿Listo, chiquillos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Está picantona, está picantona. ¿Estamos, chiquillos? Ahora sí. Bien, entonces, como le había dicho anteriormente, este examen, a diferencia de la radiografía, es un examen más incómodo. Se toma principalmente en mujeres, pero también se puede tomar en pacientes masculinos. Vamos a ver en la unidad número 2
porque estos exámenes tienen ciertos requisitos y obviamente cierta predisposición, como antecedentes familiares de cáncer de mama, cuando tienen un IMC muy elevado que altera el metabolismo hormonal del hombre y por lo tanto pueden generar glándula mamaria a largo plazo, ¿ya? Y dígame, planita, buena pregunta, lo vamos a ver con literalmente, ¿qué tiene que hacer entonces la tecnóloga? Aunque le duela, aunque le duela. Así que las chiquillas que son un poquito planas, sorry, van a tener que llevar antiinflamatorio, lo que sea, porque agarra lo mismo las chiquillas que tienen prótesis mamaria. Po. La prótesis mamaria tiene dos posiciones, puede ser delante del pectoral o detrás del pectoral. Entonces, cuando tenemos prótesis, la tecnóloga tiene que agarrar manualmente la glándula mamaria y desproyectarla y ahí apretarla, porque si aprieta la prótesis, la puede reventar y eso puede generar un riesgo vital para la paciente. ¿Ya? ¿Ah? O sea, hay pacientes trans que también se hace la mamografía y hay pacientes con cáncer de mama con mastectomías que pueden ser parciales o totales. Y en esos escenarios, si hay un lecho parcial, cuando son mastectomías parciales, también tienen que agarrar lo poquito y nada que quedó de tejido y presionarlo lo que más se pueda. ¿Ya? Lamentablemente, todo lo que queda de la mama se tiene que seguir estudiando. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con mayor detalle en la segunda unidad. Ahora estamos viendo solamente equipamiento, ¿ya? Dudas, consultas hasta acá, chiquillos. ¿No? Buena pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos marcapaso? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. El marcapaso, ¿dónde iría? En la región infraclavicular. No alcanza a agarrar el eje del pectoral mayor. No la alcanza a agarrar. ¿Puede afectar por la incomodidad de la paciente? Sí, pero no genera efectos nocivos para el examen ni para la paciente, siempre y cuando se tome la medida de cuidado local, por supuesto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta, chiquillos? ¿No? Perfecto. Vámonos con tomografía computada. La tomografía computada, chiquillos, es un examen que también deriva de la radiación X. Es el equipo que, al igual que la radiografía y al igual que la mamografía, también emite radiación X. Pero este examen, a diferencia de los exámenes anteriores, tiene una particularidad porque este examen no se toma en 2D, sino que se toma en 3D, ¿cierto? Y eso involucra que el equipamiento sea mucho más grande y que la cantidad de corriente sea aún mayor y que por consecuencia, si yo tengo más corriente de emisión, ¿qué voy a tener mayor cantidad? Energía y por lo tanto la radiación va a ser mayor o menor, mucho mayor, chiquillos, ¿ya? Por lo tanto, en tomografía computada, a diferencia de los otros equipos, nosotros no solamente vamos a hacer imágenes que sean anatómicas, tridimensionales, sino que el paciente nosotros lo vamos a disponer en este equipo y a través del movimiento de la camilla, ¿cierto? Porque el paciente va acostadito o ¿de qué posición? De cúbito supino, ¿cierto? El paciente lo disponemos de cúbito supino y el equipo, como se visualiza en la imagen, empieza a girar. Este giro se debe principalmente a que hay dos estructuras de trabajo que van a permitir el fundamento físico, que por una parte tenemos el tubo de rayos y al otro lado, de forma opuesta, o sea, en 180 grados, tenemos una celdilla de detectores, ¿ya? Que son como los detectores que ocupamos en rayos, pero en vez de ser plano, esto es una curvatura de detectores que al girar de manera muy acelerada, ¿cierto? Y de forma helicoidal, esa palabra va a ser pregunta de prueba.
helicoidal, o sea, a medida que el paciente se va moviendo, se va formando una hélice, ¿cierto? Una soneloide y que permite que tomemos un volumen determinado, ¿ya? Ahora, a diferencia del rayo, que como se visualiza acá, nosotros emitimos una radiación directa y que obtenemos una imagen 2D, este equipo, como se visualiza en la imagen, gira alrededor del paciente en 360 grados y a medida que nosotros nos vamos moviendo con el paciente, vamos irradiando todo lo que pasa por el tubo o por la dona, este famoso equipo que se caracteriza por tener una figura muy similar a la dona. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que podríamos tener con este equipo que no lo tenemos con la radiografía? ¿Cuáles eran las limitancias de la radiografía? Que en escáneres mejora significativamente la calidad porque aquí sí logro ver partes blandas. ¿Qué partes blandas yo no podía ver en rayos que sí las podría ver en tomografía? El corazón, ¿cierto? ¿Qué más? El cerebro, ¿cierto? Estructura muy compleja, ¿cierto? ¿Qué más? Los ojos. ¿Qué estructura es esta, chiquillo? La que estamos viendo acá. Ay, ¿qué estructura es esa? ¿Qué estructura es esa? A ver, ¿en qué segmento anatómico estamos? Aprovechemos de estudiar anatomía. No me asusten, chiquillos, no me asusten. ¿En qué segmento anatómico estamos acá? Ya. ¿Qué fundamento ocupamos acá? Rayos X, ¿cierto? Por lo tanto, los elementos de alta densidad, ¿cómo deberíamos verlos? ¿Blancos o oscuros? Blanco. Y eso significa que en rayos se llaman radio opaco. Y en escáner se llaman hiperdensos. ¿Ya? Es el mismo fundamento, pero acá en 3D, y el nombre técnico se llama hiperdenso. Por lo tanto, si yo sé que las estructuras densas son hiperdensas, ¿qué estructura es esta? La columna, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué estructura es esta? Es el... Ah, gracias. Casi me da un infarto. Porque tiene forma de hígado. Y si este es el hígado, ¿qué estructura es esta? La vejiga está más arriba o más abajo. Está como por abajo. ¿Qué es lo que se llena después de comer? El estómago, ¿cierto? Y esa estructura que está delante de la columna es un vaso importante. ¿Cuál es? La... Ay, gracias. Ah, casi me da un infarto. A ver, echemos una chusmeada en otro segmento anatómico. A ver qué tal está. ¿En qué estructura estamos acá, chiquillos? Ya, ahí súper claro, ¿cierto? Ya, casi. ¿Y qué estructura es esta, chiquillos? Segmento cervical. Ya, vamos bien, vamos bien, muy bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta, chiquillos. ¿Cuál es la principal diferencia técnica entre un equipo de mamografía y uno de radiografía convencional que permite obtener imágenes detalladas de la glándula mamaria? A. La mamografía utiliza voltajes significativamente más bajos para mejorar el contraste de tejidos blandos. B. El equipo de mamografía no utiliza radiación ionizante para proteger el tejido glandular. C. La mamografía requiere que el tubo de rayos X gire en 360 grados alrededor del paciente. O D. Utiliza un sistema de detectores idénticos al de una radiografía de tórax convencional. Ya, pero no digan la respuesta, pues chiquillos. No digan la respuesta.
¿Qué cosa? Ah, pero este tipo de preguntas yo no lo pongo para solemne, son muy fáciles, pues chiquillas, y por eso lo pongo acá, pues. ¿Listo, chiquillos? Ya. Ahora, el equipo de escáner, a diferencia de la radiografía y de la mamografía, si se fijan, es más grande y tiene forma de dona, ¿ya? Por lo mismo, porque en un lado, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro querido tubo de rayos, ¿cierto? Que emite la radiación, y al otro lado, ¿qué es lo que tenemos? La fila de detectores. La gran mayoría de los equipos hoy en día trabajan por lo bajo, por lo bajo, por lo bajo, con 16 canales, y lo que se trabaja habitualmente son 64 o 128 canales en equipos más avanzados, y ahí podemos hacer cardio, angiotórax, exámenes muy rápido. Además, tenemos el elemento donde vamos a disponer al paciente, que ¿cómo se llama? La camilla, ¿cierto? Y tenemos nuestros ajustes de camilla, que son los pedales que suben y bajan al paciente. Y todo este sistema que involucra el tubo de rayos, los detectores y el giro del equipo se llama gantry, ¿ya? Nuestro querido gantry, ¿cierto? Ahora, uy, nos salen las fotos de... Ah, sí, además, nuestro equipo no va solo, va con un accesorio muy importante. ¿Cómo se llama ese accesorio que es muy importante para inyectar el medio de contraste? Es el medio de contraste, pero este es un elemento. La inyectora automática. ¿Y qué es lo que hace una inyectora automática? Inyectar, ¿qué cosa? El medio de contraste, ¿cierto? Y por lo tanto evita que nosotros como operadores nos veamos expuestos a la radiación ionizante, ¿cierto? Además, aquí empezamos a agregar más cosas que no tiene la radiografía y que no tiene la mamografía, que son accesorios que ponemos en la camilla. Y tenemos dos accesorios básicos. El cabezal de cerebro, que para qué se ocupa, para la cabecita, ¿cierto? Principalmente, pero podemos poner otras estructuras como la posición Superman para ver mano, para ver muñecas, ¿cierto? Podemos poner el pie, ¿cierto? En caso de estructuras más pequeñas. Y tenemos otro elemento que es el extensor de camilla. Estos dos elementos se los van a encontrar sí o sí en una unidad de tomografía. Entonces es importante que los logren identificar porque, chiquillos, de seguro que voy a poner esa foto en el examen de la primera solemne, ¿ya? Entonces, ¿cuántos elementos accesorios tiene un tomógrafo? ¿Ya? ¿Y qué otra cosa habíamos visto anteriormente? Nuestra querida inyectora, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un equipo de rayos y un equipo de tomografía computada? Una es que el examen de radiografía es bidimensional o tridimensional. Bidimensional, ojo con los nombres técnicos, a diferencia de la tomografía que es tridimensional, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tenemos? Que el equipo de rayo toma una imagen estática, ¿cierto? Con un haz directo, a diferencia de la tomografía computada que giran ¿cuánto? En 360 grados. Ojo, que puedo preguntar la cantidad de ángulo con el cual gira el tubo, ¿ya? Y el tipo de radiación de la radiografía es alta o baja a diferencia de tomografía computada, muy baja, ¿cierto? De hecho, un TAC de tórax que dura aproximadamente 10, 15 segundos involucra entre 200 a 250 radiografías de tórax. La radiación que produce el escáner es muy, muy alta y es algo que hasta el día de hoy sigue preocupando, pero por supuesto, como llegó la inteligencia artificial y otras metodologías matemáticas que permitan reducir la dosis, hoy en día está bajando la dosis, pero aún así sigue siendo un efecto importante. ¿Han visto algo en protección radiológica con la profe? De los efectos que puede producir la radiación en la materia, los efectos determinísticos y los estocásticos. ¿No? Ah, ya, no vamos a tocar ese tema. Bien, ahora, ¿cuántos planos nosotros tomábamos en radiografía? Dos, ¿cuál era? Anterior, posterior.
posterior, anterior y lateral, ¿cierto? Acá, como son imágenes tridimensionales, empiezan a salir otros planos, que también los vimos el año pasado en anatomía, ¿cierto? Que son el plano axial, el sagital y coronal. ¿Cuál es el plano axial? La lonja de jamón, ¿cierto? Que a nosotros nos cortan transversal al cuerpo, como un jamoncito, ¿cierto? Como la mortadela que uno va a comprar a la carnicería, ¿cierto? Ese es el plano nativo de la tomografía computada. Ojo, que lo puedo preguntar. El plano que se toma naturalmente o de manera nativa en tomografía computada es el plano coronal. Después, en el postproceso, yo puedo trabajar con la imagen coronal, que ¿cuál era esa? Coronal, que forma una corona en el paciente, ¿cierto? Y el plano sagital que divide al paciente en dos segmentos medios, ¿cierto? Lado derecho y lado izquierdo. Y el plano coronal divide al paciente en anterior y en posterior. Y el plano axial divide en superior o inferior o craneal o caudal. ¿Mucho enredo? Estamos bien. Ya. El plano axial divide al paciente en dos, que puede ser superior o craneal o inferior o caudal, ¿cierto? El plano coronal, que es de corona, ¿cierto? Divide al paciente en dos, en plano anterior y en plano posterior. Y el plano sagital, que divide al paciente el lado derecho con el lado izquierdo. Ojo, porque va a ser pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, Castillo? No, perfecto. Siguiente pregunta de prueba. ¿Qué componente del equipo de tomografía computada tiene la función crítica de capturar la radiación atenuada que atraviesa al paciente para transformarla en señales eléctricas? A. El sistema de refrigeración por aceite. B. El tubo de rayos de alta capacidad. C. La matriz de detectores. O D. La camilla con capacidad de movimiento. Si tomaron atención, probablemente esté fácil. Lean bien, chiquillos. ¿Cuál es el componente que captura la radiación atenuada? ¿Qué captura? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya, chiquillos? Ahora sí. Por lo tanto, ahora que ya entendemos que el equipo de tomografía computada produce imágenes tridimensionales, a diferencia de la radiografía, nosotros vamos a ver cosas similares, porque el fundamento físico es el mismo, ocupa radiación X. Pero el lenguaje técnico que se emplea es muy distinto de acuerdo si es 2D o radiográfico o 3D si es tomográfico. Si nosotros queremos ver aire o los pulmones, ¿es alta densidad o es baja densidad? ¿Los pulmones son muy densos o son poco densos? Poco densos, ¿cierto? Porque mueven el aire. Por lo tanto, si estoy hablando en radiografía, ¿cómo se ven los pulmones? ¿Radio lúcido o radio opaco? Radio lúcido. Y si estoy viendo los pulmones en tomografía computada, ¿se ven hiperdensos o hipodensos? Hipodensos. Y los huesos, que son súper sólidos, que tienen mucho calcio, ¿cierto? En radiografía, ¿se van a ver radiolúcidos o radio opaco? Radio opaco, y si lo estoy viendo en tomografía, se van a ver hiperdensos o hipodensos. Hiperdensos, ¿ya? Esto es importante porque en la prueba les voy a poner imágenes y van a tener que identificar qué tipo de estructura en base al lenguaje técnico, ¿ya? Voy a hacer hartas preguntas, voy a hacer bien picantona la prueba. No, si estudian, no deberían irle mal. ¿Ah? Sí, sí, se la voy a mandar. Bien, ahora
Como visualizan acá, como vemos más estructuras blandas, hay una clasificación de densidades que nosotros vemos de acuerdo a los tipos de órganos que nosotros vamos a ver en tomografía computada. ¿Es pega suya saber todas las densidades? No, pero hay algunas densidades que sí las tenemos que conocer, como la densidad del hueso, ¿cierto? Como la densidad del hígado, como la densidad del pulmón, ¿cierto? Que permite saber si es más denso o más duro. Ahora, esta escala es una escala muy conocida, que ustedes no tienen que saberla con detalle, pero sí saber el nombre, que se llama escala de Hounsfield o escala de unidades de Hounsfield. Está arribita el nombre. Unidades de Hounsfield. Se escribe en el acrónimo UH, ¿ya? Y esta escala define en unidad de Roy, ¿cierto? Qué tan denso o qué tan blandito son las estructuras que nosotros vamos a ver en este tipo de examen. Ahora, haciendo un resumen como de los riesgos que indistintamente si estamos en rayos, estamos en mamo, estamos en escáner, podrían haber en estas unidades por el simple hecho de trabajar con radiación ionizante. Una de ellas es la misma radiación, ¿cierto? Por lo tanto, los principios básicos que tengo que ocupar son protección, distancia y tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, mis exámenes los tengo que hacer lo más corto o lo más lento posible. Lo más corto, ¿cierto? Los tengo que hacer con mucha protección o poca protección. Con mucha protección. Y nosotros como operadores tenemos que tomar mucha distancia o poca distancia. Mucha distancia. El otro efecto de riesgo que pueden haber nosotros como operadores son los riesgos eléctricos. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de corriente ocupamos en estos equipos? Trifásica, ¿cierto? Y el rayo portátil, ¿qué tipo de corriente ocupa? Monofásica, porque lo puedo enchufar, ¿cierto? En los enchufes convencionales. Y ese equipo, por trabajar con corrientes monofásicas, emite mucha radiación o poca radiación. Si ocupa corriente monofásica, ¿debería ocupar mucha o poca? Poquita, po. Porque ¿cuál es la corriente más alta? ¿La trifásica o la monofásica? La trifásica, ¿cierto? Entonces, si estoy ocupando una corriente monofásica, ¿es poquita o mucha diferencia la trifásica? Poquita, ¿cierto? No dan mucho kilovolt, a lo más dan máximo 100 kilovolt, dependiendo del tipo de equipo, ¿cierto? Además, sobre todo en tomografía computada, ¿cuál es el tercer riesgo que nosotros tenemos? Riesgos biológicos, ¿cierto? Porque si tenemos que inyectar medio contraste, ¿qué tenemos que aplicarle al paciente? ¿Qué tenemos que instalarle al paciente? Una vía endovenosa y por lo tanto nos podemos contaminar con la sangre del paciente. Sí, más que atendemos pacientes con aislamientos de qué tipo. ¿Cuántos tipos de aislamientos tenemos? Harto, pero ¿cuántos? El aéreo, gotita y la más básico. Contacto, que es súper común, ¿cierto? En las unidades de alta complejidad. Entonces, no solamente atendemos pacientes ambulatorios, sino que además atendemos pacientes de alta complejidad, ¿ya? Y no solamente nosotros vamos a estar expuestos como operadores que nos permitimos protegernos con el prisma LARA, sino que también nosotros tenemos que asegurarnos que las instalaciones en las cuales nosotros trabajemos cumplan con los criterios de instalación, o sea, de levantamiento dosimétrico, o sea, que la Ceremi venga para acá a ver mientras están construyendo los equipos o las unidades de rayo, de mamo, de escane y se aseguren que tengan el concreto con la densidad determinada y qué otra cosa más con las láminas de plomo. ¿Cuánto es el milimetraje mínimo que deben tener las paredes para asegurar que no traspase la radiación? Esta es más peluda, esa es pregunta más peluda. Mínimo 1 milímetro, mínimo 1 milímetro. De acuerdo a la unidad que se está trabajando, podemos trabajar con más milimetraje o con menos milimetraje. Si estuviéramos trabajando en medicina nuclear, ¿deberíamos ocupar más plomo o menos plomo? Más plomo, ¿cierto? Porque ¿qué tipo de radiación nosotros ocupamos en medicina nuclear?
Radiación gamma. Y en radioterapia, ¿qué tipo de radiación ocupamos? ¿Qué tipo de radiación ocupamos? Aparte la beta para la braquiterapia, gamma también, ¿cierto? Y en los reactores nucleares, ¿cuántos milimetraje deberíamos ocupar? Altísimo, al menos de 5 milímetros, por lo bajo. Ya, chiquillos, siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina técnicamente a la estructura circular que contiene el tubo de rayos X y el sistema de detectores y que permite la rotación continua durante la adquisición? Consola de control, generador de alta tensión, mesa de exploración isocéntrica o gantry. Si tomaron atención, está fácil, chiquillo. Está fácil. ¿Ya, chiquillo? Casi, 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 casi. Bien. Entonces, a modo de síntesis, chiquillo, en todas las modalidades que hemos visto hasta ahora, ¿cuáles? Dígame. Tranquila, tranquila. A modo de síntesis, en todas las unidades que hemos visto ahora, ¿cuál es el fundamento físico con el cual trabajamos? En rayo, en mamo y en escáner. Radiación X. Entonces, esos tres elementos o equipamientos, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es la fuente de emisión? El rayo. Por lo tanto, ¿quién emite el rayo? El tubo de rayos X, ¿cierto? Los tres emiten una radiación determinada, ya sea de alto voltaje, como en escáner o en radiografía, o de bajo voltaje, ¿cierto? Como en el caso de la mamografía, ¿cierto? La resonancia, de hecho, la próxima semana vamos a hablar de resonancia hasta el cansancio. El paciente va a ser quien va a recibir la radiación, indistintamente de la modalidad, y por lo tanto puede haber dos fenómenos físicos al interactuar la energía con la materia. ¿Cuáles eran? Que la radiación interactuaba porque salía del tubo de rayo y tenía que llegar al paciente. ¿Y qué pasaba cuando llegaba al paciente? ¿Qué tipo de radiación se producía o qué efectos? Efecto Compton o efecto fotoeléctrico. ¿Cuál era el fotoeléctrico? ¿El que se absorbía completo o el que se absorbía parcialmente? El completo. Y por lo tanto, ¿qué tipo de imagen producía la imagen? ¿Radio opaca o radio lúcida? Radio opaca, ¿cierto? Y el efecto Compton se atenúa o no se atenúa. ¿Llega al detector o no llega al detector? Llega al detector. Y por lo tanto, ¿qué tipo de imagen produce? Radio lúcida. Y si estamos hablando en escáner, ¿qué tipo de imagen produce? Hipodenso, ¿cierto? Ah, lo frié. Y si estamos con efecto fotoeléctrico, ¿qué tipo de imagen produce en escáner? Hiperdenso, ¿cierto? En todas las modalidades llegábamos a un detector, ¿cierto? Ya sea un detector plano, una cadena de detectores como en escáner o un detector localizado como en el MAMA y finalmente nosotros obtenemos nuestro diagnóstico. Y en el caso de tomografía, no solamente vamos a depender de cualidades imagenológicas como lo que hemos visto hasta ahora, sino que además vamos a implementar elementos accesorios como la administración de medio contraste que no ocupamos principalmente en radiografía ni en mamografía. Bueno, hay algunos exámenes que sí, pero no son lo que vamos a ver ahora. Pero en tomografía sí o sí ocupamos medios de contraste y además inyectoras que permiten administrar este fármaco al paciente de manera controlada. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillo? No. A ver, dígame. Ah, buena pregunta. Su compañera está preguntando por qué algunos pacientes, como los pacientes asmáticos, le piden tomar un medicamento, que en este caso es la prednisona, que es un corticoides, ¿ya?
No todos los pacientes le dan prednisona, solo aquellos que tienen alergias al medio de contraste. Y para eso, para poder prepararlo y que su cuerpo no reaccione o minimicemos las reacciones, tenemos que dar este tipo de administración. Tenemos que dar antihistamínicos, que cuál es el habitual, el común, el que todos conocemos, la clorferamina, y además un corticoide que anula la activación de la cadena inflamatoria. No siempre. Los corticoides solamente tienen que ser administrados de manera médica. La clorferamina podemos administrarla a los profesionales de la salud. Y ustedes lo pueden administrar bajo supervisión de un profesional. ¿Ya? Pero eso es en casos extremos, ¿ya? Vamos a ver, bueno, las chiquillas en el laboratorio y obviamente en la segunda unidad vamos a ver que cuando atendemos a un paciente en radiografía o en tomografía computada, tenemos que hacer preguntas distintas para radiografía y preguntas muy exhaustivas para tomografía computada, porque el yodo es un elemento altamente denso y eso puede provocar eventos catastróficos hasta un paro cardiorrespiratorio. Y tenemos que estar preparados para auxiliar a un paciente bajo ese evento que es el código azul, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes van a estar instruidos para manejo básico de carro de paro y para instalación de vía endovenosa, que ya lo estamos viendo con las chicas en el laboratorio, ¿ya? Además, sí, quedaron traumados hoy día las chiquillas. Y además, las preguntas de seguridad, porque el medio de contraste, ¿por qué vía se elimina habitualmente? Por la orina, por lo tanto, ¿qué órganos tenemos que proteger para el medio de contraste? Los riñones. Y por lo tanto, ¿qué examen tenemos que pedir para los riñones? Oye, chiquillo, que están secos. Muy bien, tenemos que pedir la creatinina más una serie de preguntas para asegurar que el paciente no tenga eventos catastróficos o eventos adversos que no podamos controlar en el examen. O sea, que entre vivo al examen y que salga vivo del examen, porque a veces no salen vivos, chiquillos. No la estoy asustando. A ver, dígame. Buena pregunta. A diferencia de resonancia magnética, el medio de contraste en resonancia no se puede eliminar por diálisis, pero los pacientes que tienen falla renal y que son dependientes de hemodiálisis, sí se pueden hacer el examen, pero bajo estricta coordinación con el equipo de diálisis para que en su máximo tiempo de espera sea de 24 horas. O sea, el paciente se hace el examen en la mañana y ya en la tarde el paciente ya debería estar en diálisis para eliminar el medio de contraste que él por sí solo no puede eliminar, ¿ya? ¿Cuánto es el tiempo promedio que una persona normalita, así como nosotros, sanitos, bonitos, eliminamos las sustancias en nuestro cuerpo? ¿Cuánto se demora? Entre 4 a 6 horas. A medida que los pacientes van fallando sus riñones, este tiempo se va prolongando y por lo tanto los agentes tóxicos se van acumulando en el cuerpo y eso puede ser catastrófico a nivel metabólico. Puede llegar hasta las 36 horas y eso sí es crítico para un paciente, sobre todo cuando está inestable metabólicamente, cuando tiene acidosis metabólica, acidosis respiratoria, cuando tiene desequilibrio tiroideo, cuando son pacientes oncológicos. Todo ese tipo de pacientes son críticos. A todo esto, no hemos hablado de las poblaciones críticas para estos exámenes, tanto de rayos de mamo y de escáner. ¿Cuáles son las poblaciones críticas? Embarazadas primero, pediátricos, oncológicos, mujeres en edad fértil, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál de estos exámenes debería ser mucho más sensible, sobre todo para mujeres embarazadas y pediátricos? El TAC, ¿cierto? Porque es uno de los exámenes que emite mayor radiación. Buena pregunta. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Dígame. ¿Ya? Buena pregunta. Y ahí deriva otra pregunta. ¿Cuánto es la cantidad de kilos que aguanta un equipamiento común y corriente? Entre, o sea, por pesaje, los equipos aguantan cierta cantidad de kilos, que son entre 150 a 200 kilos en promedio. Suena cruel, pero es verdad. Suena cruel, pero es verdad. Los mandan a equipamientos que están hechos para
animales de alto pesaje como los caballos, los tigres, ¿cierto? Los leones, que ellos son de gran calibre. No queda de otra. O en su defecto buscar otra modalidad más tecnológica que es poco viable dado el pesaje que tienen, porque la grasa genera mucho conflicto y más tecnológico. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos?